En un mundo donde sobrevivir a menudo significaba luchar por cada aliento, un coyote solitario no conocía más que miedo y aislamiento, hasta que un extraño compasivo entró en su vida, rompiendo años de terror y abandono, alterando para siempre su destino. Qué extraordinario acto de bondad transformó la existencia de este coyote de un temor implacable a una de esperanza, en la vasta e implacable extensión del desierto pintado, donde cada día era una batalla contra los elementos. La vida de un coyote solitario estaba marcada por la soledad y el miedo constante. Para esta criatura, el mundo era un lugar de horror, lleno de amenazas, hambre y recuerdos inquietantes de una vida sin bondad. El coyote vagaba solo por el árido desierto, envuelto en desconfianza y perseguido por la dureza de una naturaleza que parecía indiferente a su sufrimiento. Hasta que un día todo cambió. Un momento crucial llegó cuando una mujer de corazón gentil llamada Amara, conocida en su pequeña comunidad desértica por su profunda conexión con la tierra y sus criaturas, se aventuró en el desierto en un viaje rutinario. Entre las imponentes formaciones de roca roja y las arenas infinitas, se encontró con el coyote asustado. Sus ojos estaban abiertos de terror, su cuerpo temblaba por años de soledad. En lugar de reaccionar con miedo o hostilidad, Amara vio algo en su mirada. Una súplica silenciosa por ayuda y comprensión. Movida por una compasión que desafiaba los instintos del desierto, se acercó lentamente al coyote con palabras suaves y una presencia tranquila, ofreciéndole una sensación de seguridad que nunca había conocido. Con el tiempo, su bondad inquebrantable comenzó a desmantelar los muros de miedo que habían mantenido cautivo el corazón del coyote. En esos momentos silenciosos, mientras el coyote le permitía cautelosamente acercarse, comenzó a desarrollarse una transformación. Por primera vez en su vida, el coyote sintió el calor de un cuidado genuino, una sensación que poco a poco reemplazó su terror por confianza. Este relato narra el extraordinario viaje de este coyote, una vez aterrorizado, aprendiendo a aceptar la bondad de un extraño. Es una historia de amistad inesperada y redención, donde el mundo natural nos recuerda que incluso en las condiciones más duras, un solo acto de compasión puede cambiarlo todo. Únete a nosotros mientras exploramos este cuento inspirador, una historia que demuestra que el poder de la bondad puede sanar incluso los corazones más heridos, y que a veces los gestos más pequeños tienen el mayor impacto. En lo profundo de la extensa sombra del desierto pintado, donde dunas infinitas y formaciones rocosas dentadas reinaban supremas, el coyote asustado había vagado solo durante años. Esta criatura solitaria no conocía más que aislamiento y miedo, perseguida por encuentros traumáticos con cazadores furtivos y empujada a los márgenes del desierto. Su vida se había convertido en una lucha constante por la supervivencia. Los ojos del coyote, alguna vez brillantes con la chispa de la vida, se habían apagado por la desconfianza. Cada susurro del viento, cada aullido distante, aceleraba su corazón. En este mundo duro y despiadado, el coyote había aprendido a depender únicamente de sus instintos, retirándose a las sombras siempre que el peligro se acercaba. Pero en medio de este mundo de miedo perpetuo, un giro del destino se estaba desarrollando silenciosamente. Un día abrasador de verano, mientras el sol ardía en lo alto y el desierto brillaba con calor, una mujer llamada Amara emprendió su viaje habitual por el desierto. Conocida en su pequeño pueblo por su espíritu gentil y su profundo amor por todas las cosas vivientes, Amara siempre había sentido una conexión profunda, casi inexplicable, con el desierto. Sus días a menudo los pasaba recorriendo sus senderos, recolectando hierbas curativas y escuchando los susurros del viento, buscando momentos de belleza tranquila que le recordaban la bondad inherente al mundo. Ese día en particular, mientras caminaba por un sendero estrecho y sinuoso, notó una quietud inusual, un silencio que parecía presionar desde todos lados. Fue entonces cuando vio por primera vez al coyote, agazapado detrás de un grupo de cactus, con su pelaje enmarañado y su cuerpo tenso radiando miedo. Los ojos del coyote, abiertos y brillando con lágrimas ansiosas, se movían nerviosamente de un lado a otro, como esperando un ataque en cualquier momento. Sin embargo, en lugar de huir, el coyote dudó, como si estuviera atrapado entre su instinto innato de correr y una extraña, casi desesperada necesidad de algo que nunca había conocido: bondad.
Amara sintió un tirón profundo en ese momento. En lugar de retroceder con miedo, como muchos habrían hecho, se acercó lentamente al coyote, sus movimientos deliberados y no amenazantes. Habló en tonos suaves y calmantes, su voz un susurro gentil llevado por la brisa seca del desierto. «Está bien», murmuró como si el desierto mismo pudiera entenderla. Su mano extendida, vacía de cualquier objeto amenazante, ofrecía solo una promesa silenciosa de paz. Para su sorpresa, el coyote no huyó, en cambio se congeló, sus orejas temblando como si intentara descifrar sus intenciones. Durante un momento largo y sin aliento, dos almas se miraron fijamente, la mirada de Amara llena de empatía, y la del coyote mezclando terror con una esperanza tentativa. En los días siguientes, Amara regresó al mismo lugar durante sus caminatas, dejando cada vez pequeños gestos de cuidado, un trozo de carne seca, un plato poco profundo con agua, o una suave palmada en la cabeza cuando el coyote le permitía cautelosamente acercarse. Con cada encuentro, el miedo del coyote comenzó a suavizarse. Su cuerpo, alguna vez tenso por la tensión, empezó lentamente a relajarse. La bondad inquebrantable de Amara fue como un bálsamo, aliviando las profundas heridas de una criatura que solo había conocido dificultades y traición. El coyote, al que comenzó a llamar Sombra, por la forma en que parecía fundirse con las sombras del desierto, aprendió gradualmente que no todos los humanos eran portadores de peligro. Una tarde particularmente serena, mientras el sol se ponía bajo y pintaba el cielo con tonos de carmesí y ámbar, Sombra se quedó a los pies de Amara después de uno de sus encuentros gentiles. En ese momento tranquilo, casi sagrado, se encendió una chispa de confianza, un vínculo frágil pero innegable que desafiaba las duras leyes del desierto. La persistencia y compasión de Amara desprendieron lentamente las capas de terror que habían envuelto el corazón de Sombra durante tanto tiempo. Con cada visita, cada palabra tranquila, la actitud reservada de Sombra comenzó a dar paso a una aceptación cautelosa. Al principio, la transformación fue sutil, una suavización de la mirada, una reducción en los temblores, pero pronto se volvió innegable. El mismo aire a su alrededor parecía vibrar con una nueva y tierna energía, como si el desierto reconociera el nacimiento de algo hermoso. Profundamente conmovida por el progreso que presenciaba, Amara comenzó a documentar estos encuentros en un diario. Anotó los momentos en que Sombra se acercaba a ella sin su postura defensiva habitual, las veces que casi se inclinaba hacia su toque, como diciendo, «Confío en ti». Sus entradas capturaron la lenta metamorfosis emocional de una criatura alguna vez consumida por el miedo, ahora comenzando a vislumbrar la posibilidad de amor y cuidado. Anotó los momentos en que Sombra se acercaba a ella sin su postura defensiva habitual, las veces que casi se inclinaba hacia su toque, como diciendo, «Confío en ti». Sus entradas capturaron la lenta metamorfosis emocional de una criatura alguna vez consumida por el miedo. Al compartir su historia en un blog local, Amara esperaba inspirar a otros a ver que incluso los corazones más salvajes podían ablandarse con compasión. Así comenzó el extraordinario viaje de un coyote asustado que nunca había conocido la bondad. Un viaje que cambiaría para siempre, no solo su propio destino, sino también los corazones de aquellos que llegaron a abrazar el poder transformador de la empatía. Mientras Amara continuaba con su enfoque gentil, el destino de Sombra se tambaleaba al borde de la redención, un testimonio de la idea de que incluso en un mundo endurecido por la crueldad, un acto de bondad genuina podía iluminar el camino hacia la esperanza y la curación. En los días siguientes a ese primer encuentro frágil, Amara regresó al desierto con una resolución inquebrantable. Cada vez que volvía por el sendero sinuoso donde había conocido a Sombra, la lenta transformación del coyote asustado comenzaba a tomar forma. Sombra ya no era la encarnación del miedo y la soledad que alguna vez había sido. En cambio, sus ojos cautelosos, que antes se movían nerviosamente entre los cactus y las formaciones rocosas, comenzaron a reflejar destellos de curiosidad cautelosa. Amara notó que con cada saludo gentil, sus palabras suaves, una ofrenda cuidadosa de comida, o incluso el simple acto de sentarse tranquilamente cerca, el lenguaje corporal de Sombra cambiaba sutilmente. La postura tensa y defensiva dio paso poco a poco a momentos de relajación cautelosa. Hubo instancias en que, mientras se arrodillaba en la tierra quemada por el sol,
Sombra bajaba la cabeza y le permitía acariciar su pelaje enmarañado. Estos pequeños gestos de confianza, casi imperceptibles, eran como semillas plantadas en un suelo árido, frágiles al principio, pero llenas del potencial de crecer en algo mucho mayor con el tiempo. Amara comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Sombra. Lo que inicialmente había sido una criatura que se estremecía con cada sonido, pronto se convirtió en una que la seguía a una distancia respetuosa, como buscando seguridad en lugar de huir del peligro. En varias ocasiones, cuando ofrecía un trozo de comida, Sombra se acercaba con un paso cauteloso, lo olía y luego aceptaba la ofrenda, con una mirada que mezclaba gratitud con incertidumbre persistente. Cada encuentro era una conversación silenciosa, un reconocimiento mutuo de que, aunque las cicatrices de un pasado duro permanecían, ahora había espacio para algo nuevo, bondad. En su tranquilo diario, Amara registraba estos momentos con meticuloso detalle. Describió cómo, durante una caminata en particular, en una mañana fresca, Sombra se quedó cerca de un parche del desierto, donde la luz del sol se filtraba a través de las nubes dispersas en suaves rayos dorados. Fue allí donde se sentó vacilantemente a su lado, como queriendo compartir el calor. Vi un destello en sus ojos, una chispa de esperanza, escribió, como si la suave luz le prometiera que finalmente estaba a salvo. Sus entradas en el diario se convirtieron en una crónica de curación. Cada página un testimonio del lento y a veces doloroso proceso de reconstruir la confianza. La transformación de Sombra también comenzó a reverberar a través del ecosistema más amplio del desierto. Los lugareños que alguna vez habían visto al coyote solo desde la distancia comenzaron a notar su actitud más tranquila. Los viajeros informaron haber visto destellos de un coyote moviéndose con un paso mesurado, casi grácil, como si hubiera descubierto que el desierto podía ser un lugar de consuelo en lugar de un peligro interminable. Incluso los pájaros parecían cantar un poco más dulce en las mañanas mientras Sombra vagaba por el borde de las dunas, un símbolo vivo de que la bondad podía desafiar incluso el miedo más arraigado. En el pueblo, la historia de Amara comenzó a circular en foros locales y redes sociales. Muchos, conmovidos por la idea de que incluso una criatura salvaje, tan definida por el terror durante tanto tiempo, pudiera ablandarse con una compasión genuina, compartieron sus propios recuerdos de momentos en que una bondad inesperada había cambiado sus vidas. Estas historias compartidas se convirtieron en un tapiz de esperanza colectiva, cerrando la brecha entre humanos y animales y reforzando la idea de que todo ser vivo, independientemente de su pasado, merecía una oportunidad de redención. Sin embargo, no todos estaban inmediatamente convencidos de este progreso suave. Algunos escépticos se preguntaban si el aparente cambio en el comportamiento de Sombra era simplemente una reacción temporal a una presencia reconfortante o una señal de una verdadera transformación. Los animales son criaturas de instinto, comentó un lugareño en línea, y tal vez solo ha aprendido que Amara no es una amenaza, por ahora. Para Amara, sin embargo, los cambios lentos y constantes que observaba en Sombra eran inconfundibles. Su vigilancia constante había disminuido en momentos de descanso pacífico, y la forma en que rozaba su mano, como buscando consuelo, hablaba por sí sola. Un día, mientras Amara se sentaba junto a un pequeño oasis en el desierto, presenció una escena extraordinaria. Sombra, superando su miedo inicial, se acercó cautelosamente a un grupo de liebres pastando cerca. Las liebres, típicamente nerviosas en presencia de depredadores, no huyeron, sino que miraron a Sombra con una aceptación casi serena. En ese momento, Amara se dio cuenta de que el pequeño coyote no solo había aprendido a confiar en ella, sino que había comenzado a reclamar su lugar en el frágil equilibrio del desierto, como si su nueva confianza se extendiera hacia afuera, reparando la conexión rota entre las criaturas del desierto y restaurando una armonía antigua interrumpida por el miedo y el aislamiento. La bondad inquebrantable y la presencia constante de Amara comenzaron a producir cambios duraderos. A medida que la confianza de Sombra crecía, comenzó a aventurarse un poco más allá de los caminos familiares, explorando el desierto con una curiosidad cautelosa que eclipsaba su pasado ansioso. Su transformación, aunque gradual, fue profunda, un recordatorio vivo de que incluso las almas más heridas podían encontrar curación a través de la empatía. Para Amara, cada paso que Sombra daba era una victoria, una pequeña pero significativa recuperación de una vida alguna vez gobernada por el terror. Al compartir su viaje en un blog local,
Amara no solo documentó la transformación física del coyote, sino que también inspiró a otros a reflexionar sobre el poder de la compasión. Sus publicaciones resonaron profundamente con los lectores, quienes encontraron en su narrativa gentil un faro de esperanza, un recordatorio de que la bondad, cuando se ofrece constantemente, podía sanar incluso los corazones más heridos. Así, mientras los días se convertían en semanas y el desierto era testigo de la resurrección silenciosa de un espíritu alguna vez envuelto en miedo, el vínculo extraordinario entre Amara y Sombra se fortalecía. Lo que había comenzado como un encuentro improbable entre una mujer y un coyote asustado, ahora florecía en un testimonio del poder curativo de la compasión, una historia de redención que prometía cambiar sus vidas para siempre. Justo cuando la transformación gradual de Sombra comenzaba a inspirar esperanza en los rincones silenciosos del desierto, surgió un giro que trastocaría todo lo que Amara y la comunidad pensaban que entendían sobre el destino del coyote asustado. Una noche fresca, mientras Amara estaba sentada en su duna favorita cerca de un manantial que goteaba, notó algo inusual en el crepúsculo. Entre el suave susurro de la brisa del desierto, un resplandor tenue, casi imperceptible, brillaba en la base de un antiguo árbol de mezquite, atraída por un impulso interno que no podía explicar. Amara se acercó al árbol, dejando a Sombra a poca distancia. Al acercarse, el resplandor se resolvió en un pequeño colgante tallado intrincadamente, medio enterrado en la tierra arenosa. Su superficie estaba desgastada por el tiempo, pero aún llevaba marcas débiles de un símbolo antiguo, casi olvidado, un diseño que recordaba los patrones encontrados en los petroglifos de las tribus indígenas de la región. Con una mezcla de reverencia y asombro, Amara levantó el colgante. En ese momento sintió un escalofrío recorrerla, como si el artefacto estuviera vivo con significado. El colgante no era solo un objeto, parecía pulsar con un poder silencioso, un testimonio silencioso de un legado oculto al mundo. Esa noche, mientras Sombra yacía tranquilamente a su lado, Amara llevó el colgante a casa y comenzó a investigar sus orígenes. Durante los días siguientes, descubrió que el símbolo grabado en el colgante estaba vinculado a una antigua tradición entre las tribus indígenas locales, una tradición que reverenciaba el vínculo entre los humanos y las criaturas del desierto. Según las viejas leyendas, se creía que el colgante llevaba la bendición de un espíritu del desierto, un guardián que podía transformar el destino de cualquier ser que mostrara una disposición genuina a aceptar la bondad. Sorprendentemente, algunos textos insinuaban que el espíritu podía incluso sanar las cicatrices más profundas del trauma, convirtiendo el miedo en confianza y la desesperación en esperanza. El corazón de Amara latía con fuerza mientras comenzaba a armar el misterio. Podría ser que el colgante hubiera llegado a ella en el momento justo, actuando como un catalizador para la transformación que había presenciado en Sombra. La revelación fue asombrosa. No solo había mostrado bondad a un coyote asustado, sino que ahora parecía haber entrelazado su camino con un antiguo legado de curación y protección. Determinada a aprender más, Amara contactó a una anciana local, la señora Talia, cuyos antepasados habían preservado durante mucho tiempo las tradiciones de la tierra. En su modesta casa de adobe, cerca del borde del desierto, la señora Talia escuchó atentamente mientras Amara relataba su descubrimiento. Una mezcla de tristeza y sabiduría brillaba en sus ojos. Explicó que el colgante era parte de un conjunto de objetos sagrados que se creía estaban imbuidos del poder del espíritu del desierto. Este espíritu aparece en tiempos de gran conflicto personal o comunitario, dijo suavemente la señora Talia, cuando una criatura en la naturaleza ha sufrido negligencia o crueldad insoportables. Su marca puede encontrarse en aquellos destinados a la redención, un recordatorio de que el mundo, a pesar de su dureza, tiene una capacidad profunda y duradera para la curación. El giro golpeó a Amara como una revelación. Su bondad hacia Sombra podría haber despertado este poder antiguo. Mientras reflexionaba sobre las palabras de la señora Talia, una avalancha de imágenes vívidas llenó su mente, recuerdos de su infancia, cuando su propio corazón había sido tocado por las fuerzas gentiles e inexplicables del desierto, como si la tierra misma la hubiera elegido como un conducto para este legado largamente dormido. Esa noche, mientras Amara se encontraba con Sombra en su lugar habitual, algo había cambiado en los ojos del coyote. Había un brillo inconfundible, una chispa de reconocimiento,
como si Sombra también sintiera la presencia del espíritu del desierto, ahora despierto por el colgante. En un momento silencioso y penetrante, el pequeño coyote se acercó más que nunca, su postura temblorosa, suavizándose en una de confianza cautelosa. Amara, aferrando el colgante, sintió una conexión profunda entre ellos, un vínculo que trascendía los límites ordinarios del miedo y la desconfianza. Era como si el legado antiguo hubiera otorgado a Sombra una bendición, transformando su vida de un terror implacable en una promesa de curación y renovación. En ese momento, Amara comprendió la magnitud total de lo que estaba ocurriendo. El colgante no era simplemente una reliquia del pasado, era un símbolo vivo de esperanza, una llave para desbloquear las heridas profundamente arraigadas que habían perseguido al desierto y a sus habitantes durante mucho tiempo. La revelación significaba que sus simples actos de bondad eran parte de un diseño más grandioso, un deber sagrado de restaurar el equilibrio y la compasión en un mundo demasiado a menudo oscurecido por la crueldad. Este giro no solo redefinió el destino de Sombra, sino que también reformuló el propósito de Amara. Ahora entendía que su rol no era solo el de una extraña compasiva, sino el de una guardiana, alguien elegida para revivir una antigua promesa de cuidado y curación. Su encuentro con Sombra fue solo el comienzo de un viaje que uniría viejas leyendas con la realidad moderna, transformando para siempre tanto la vida del coyote como la suya propia. Como resultado del sorprendente descubrimiento del colgante y la revelación de su profundo significado cultural, la transformación del coyote asustado y de Amara misma comenzó a reverberar a través de la comunidad local y entre aquellos más cercanos a ella. Las noticias de los cambios dramáticos en el coyote se extendieron lentamente, compartidas a través de susurros y el asombro compartido de aquellos que presenciaron su comportamiento cauteloso y en evolución. Para muchos, esto ya no era solo una historia de una criatura asustada aprendiendo a confiar. Se convirtió en un poderoso símbolo de redención y del poder atemporal de la bondad. En las horas tranquilas tras el torbellino de nuevos descubrimientos, Amara se encontró enfrentando una mezcla turbulenta de emociones y una elección difícil. A medida que la historia de Sombra, el coyote solitario una vez asustado, continuaba desarrollándose, las implicaciones del colgante, la carta anónima y las leyendas locales revividas comenzaron a desafiar no solo la comprensión de la comunidad sobre la naturaleza, sino también el sentido de propósito e identidad de Amara. Cada día, al aventurarse de nuevo en el desierto, Amara observaba cambios sutiles en el comportamiento de Sombra, que reflejaban las emociones contradictorias que giraban dentro de ella. Había momentos en que los ojos del coyote, alguna vez llenos de un miedo profundo, ahora brillaban con indicios de anhelo e incertidumbre, como si Sombra estuviera preguntando silenciosamente algo que Amara misma luchaba por responder. ¿Podían las antiguas bendiciones del espíritu del desierto realmente reparar una vida marcada? Así, mientras la comunidad lidiaba con perspectivas conflictivas y las capas de misterio se profundizaban, el viaje de Sombra del miedo a la confianza se convirtió en un símbolo de resistencia contra la negligencia y la crueldad. La convergencia de registros históricos, mensajes anónimos, testimonios personales y observaciones científicas tejió un tapiz de intriga que prometía revelar la verdadera naturaleza de la leyenda del espíritu del desierto. En este delicado equilibrio de esperanza y escepticismo, la bondad inquebrantable de Amara se convirtió en un faro, una luz guía para aquellos que buscaban significado en un mundo demasiado a menudo endurecido por la indiferencia. En medio de estos eventos en desarrollo, Amara comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. Sus actos gentiles de bondad no solo habían cambiado el destino de Sombra, sino que ahora se veían como parte de un movimiento más grande, una revitalización de prácticas antiguas y un llamado a la curación comunitaria. Fue invitada a hablar en reuniones locales, compartiendo los pequeños milagros que había presenciado y exhortando a otros a abrir sus corazones al desierto. Aunque la atención a veces era abrumadora, Amara permaneció firme en su creencia de que cada acto de compasión podía desencadenar una reacción en cadena de renovación, tanto en el desierto como en los corazones de su gente. Complicando aún más las cosas fue el descubrimiento de un diario olvidado hace mucho tiempo en el ático de una casa de rancho cercana por un historiador local curioso. El diario, que databa de varias generaciones atrás, relataba historias de un guardián animal venerado
que se creía aparecía en tiempos de dificultad, sirviendo como guía para almas perdidas. Las entradas estaban llenas de descripciones de rituales, símbolos y colgantes, muchos de los cuales tenían un sorprendente parecido con el artefacto que Amara había encontrado. Este documento histórico proporcionó un vínculo vital entre el presente y el pasado, sugiriendo que la aparición y transformación de Sombra eran parte de una tradición perdurable transmitida silenciosamente a través de generaciones. El hallazgo del historiador pronto se convirtió en un tema de discusión acalorada en círculos locales, profundizando aún más el misterio. No todas las subtramas emergentes estaban llenas de esperanza. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad, inmersos en la tradición y cautelosos con las interpretaciones modernas del folclore antiguo, expresaron escepticismo. En reuniones del pueblo y en conversaciones casuales en el restaurante local, las voces advertían que tales interpretaciones místicas eran meras proyecciones fantasiosas de una necesidad desesperada de curación. Tal vez el coyote solo se está adaptando naturalmente a su entorno, argumentó un residente, y no deberíamos leer demasiado en ello. Estas contranarrativas crearon una tensión sutil en la comunidad, un debate entre aquellos que creían en el poder transformador de la compasión y las bendiciones antiguas, y aquellos que se adherían a una visión estrictamente científica de los procesos de la naturaleza. En paralelo, una voluntaria local de vida silvestre llamada Clara comenzó a documentar los movimientos de Sombra con su cámara. En varias ocasiones, Clara notó que Sombra parecía detenerse en el borde del desierto antes de aventurarse en claros abiertos, como si fuera atraído por una fuerza invisible. Intrigada por estos patrones, comenzó a colaborar con Amara, compartiendo sus fotos y observaciones, lo que agregó una capa tangible, casi científica, a la narrativa en desarrollo. Sus esfuerzos conjuntos no solo aumentaron el apoyo comunitario, sino que también proporcionaron pistas que sugerían un área específica en el desierto, rumoreada como el oasis oculto mencionado en la carta anónima, donde algo extraordinario podría estar ocurriendo. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a interesarse en el trabajo gentil de Amara con Sombra. Un columnista de un pequeño periódico, conocido por su fascinación con el folclore regional, publicó una serie de artículos evocadores sobre el milagro del desierto, relatando la historia de un coyote asustado que, a través de la bondad de una mujer, había comenzado a superar una vida de terror. Estos artículos desencadenaron una ola de respuestas públicas. Algunos lectores compartieron sus propios recuerdos de infancia de encuentros con animales misteriosos del desierto, mientras que otros debatían si tales encuentros eran bendiciones del mundo natural o meras coincidencias. El discurso público atrajo nueva atención a la creencia antigua de que toda criatura, sin importar cuán herida o perdida estuviera, llevaba el potencial de transformación si se le daba una oportunidad. Alrededor del mismo tiempo, Amara recibió una carta anónima deslizada bajo su puerta, escrita en una elegante caligrafía fluida, con una simple firma, El Guardián. La carta advertía que el desierto guardaba secretos más profundos de lo que nadie se atrevía a imaginar. La instaba a buscar un oasis oculto, un lugar que se decía era donde se reunían los espíritus del desierto, y donde podía presenciarse el verdadero poder de la bondad y la redención. La carta mencionaba que el oasis era conocido solo por unos pocos ancianos en la comunidad, y que aquellos tocados por su energía mística nunca olvidaban la experiencia. El mensaje misterioso dejó a Amara intrigada e inquieta, preguntándose si el oasis podría explicar no solo la confianza recién descubierta de Sombra, sino también ofrecer pistas sobre las tradiciones antiguas reflejadas en los símbolos del colgante. Una subtrama inesperada surgió cuando Amara se encontró con un naturalista solitario local llamado Mateo durante una de sus caminatas habituales. Mateo había pasado años estudiando los misteriosos ritmos del desierto y estaba bien versado en sus viejas leyendas, sobre un termo compartido de café en una pequeña cafetería al borde del camino. Reveló que rumores entre los grupos indígenas locales hablaban de un espíritu del desierto sagrado que aparecía en tiempos de profunda tristeza. Según Mateo, se creía que este espíritu otorgaba curación a almas heridas, tanto humanas como animales, y sus bendiciones estaban marcadas por la aparición de un colgante único, una reliquia muy parecida a la que Amara había encontrado cerca del antiguo árbol de mezquite.
la revelación de Mateo insinuó que la transformación de Sombra podría ser parte de un fenómeno más grande, casi ritualístico, donde la naturaleza misma intervenía para reparar corazones rotos. A medida que pasaban las semanas y el vínculo entre Amara y Sombra se profundizaba, comenzaron a surgir nuevas capas de intriga y desafíos, complicando aún más la historia del coyote, una vez asustado. Lo que inicialmente parecía un cuento aislado de transformación, ahora se entrelazaba con subtramas que se tejían en el tejido más amplio de la comunidad y la antigua tradición del desierto. A medida que la comunidad se adaptaba a esta nueva comprensión, Amara se dio cuenta de que su rol había evolucionado de ser una cuidadora solitaria a convertirse en un catalizador para la curación comunitaria. A través de su empatía inquebrantable y su cuidado gentil, no solo había cambiado el destino de Sombra, sino que también había abierto una ventana para que otros redescubrieran el poder de la compasión. Las viejas heridas de miedo y negligencia comenzaron a sanar, un pequeño acto de bondad a la vez. En conversaciones con ancianos locales, Amara aprendió que el concepto de un espíritu del desierto no era nuevo en esta parte del mundo. Muchos relataron antiguas historias en las que se creía que animales heridos llevaban bendiciones de la naturaleza, guiando a almas perdidas hacia la seguridad y la curación. Estas historias, alguna vez relegadas a cuentos para dormir, ahora resonaban con las experiencias vividas de aquellos que habían presenciado la transformación gradual de Sombra. La convergencia de folclore, experiencia personal y evidencia tangible cambió lentamente la narrativa de la comunidad, una en la que incluso las criaturas más salvajes tenían un lugar, y donde la bondad era una fuerza tan poderosa como cualquier ley natural. A medida que los días se convertían en semanas, Amara se encontró en el centro de un delicado acto de equilibrio. El colgante había desbloqueado una gama de respuestas emocionales, no solo en Sombra, sino en todos los que se encontraron con la historia. En casa, pasaba noches tranquilas leyendo su diario y revisando las notas que había hecho durante sus caminatas por el desierto, intentando descifrar el simbolismo detrás de cada gesto y cada chispa inesperada de luz. Con cada día que pasaba, el comportamiento de Sombra se volvía menos impredecible y más seguro. Comenzó a acompañar a Amara más lejos por los senderos del desierto, incluso aventurándose en áreas que alguna vez le habrían llenado de temor. Su confianza recién descubierta era un testimonio vivo del poder de la compasión para trascender las heridas más profundas. Sin embargo, no todos estaban listos para abrazar estos cambios de inmediato. Algunos tradicionalistas y escépticos en la comunidad expresaron preocupación, temiendo que el misticismo que rodeaba la transformación de Sombra pudiera nublar el juicio racional. «Aprecio la bondad», comentó un lugareño en una reunión del pueblo, «pero debemos tener cuidado de no dejar que las emociones superen el sentido común. Los animales se mueven por instinto, no por bendiciones antiguas». Estas voces, aunque en minoría, subrayaron el conflicto interno continuo entre el pragmatismo moderno y un anhelo por la conexión espiritual que las acciones de Amara habían reavivado. Incluso en los medios locales, donde las historias de animales salvajes a menudo se sensacionalizaban, comenzó a surgir una nueva narrativa. Periodistas que alguna vez habían descartado la historia como folclore, ahora publicaban piezas reflexivas explorando el poder transformador de la empatía. Un artículo destacado en un periódico regional resaltó los esfuerzos pacientes de Amara y la importancia simbólica del colgante, vinculándolo con antiguas leyendas de espíritus del desierto. Los lectores quedaron cautivados por la idea de que un solo acto de bondad genuina no solo podía sanar el corazón de un animal herido, sino también inspirar a toda una comunidad a repensar su relación con el mundo natural. Dentro del círculo íntimo de Amara, las reacciones fueron mixtas pero profundamente personales. Algunos de sus pares se maravillaron de su habilidad para empatizar con una criatura que muchos temerían. Una de sus amigas más cercanas, Lila, admitió con lágrimas en los ojos: «Solía pensar que el desierto no era más que un lugar donde sobrevivía el más apto, pero al verte con Sombra, he llegado a creer que incluso las almas más heridas pueden encontrar curación si se les da una oportunidad. Tu bondad está cambiando no solo su vida, sino nuestra comprensión de lo que significa cuidar». Estas conversaciones íntimas revelaron que el impacto de Amara se extendía mucho más allá de un solo encuentro.
había desencadenado un despertar más amplio de la compasión entre aquellos que se habían insensibilizado a las duras realidades de la vida. En el santuario de vida silvestre cercano, donde algunos voluntarios preocupados habían comenzado a documentar el progreso de Sombra, crecía un sentido de optimismo cauteloso. La directora del santuario, la doctora Elena Rivera, quien inicialmente había sido escéptica de cualquier interpretación mística, ahora reconocía que algo inusual estaba en juego. En todos mis años estudiando el comportamiento animal, comentó durante una reunión del personal, raramente he visto un caso en el que el comportamiento de un animal traumatizado cambie tan drásticamente en respuesta a un cuidado gentil y constante. Hay algo casi sagrado en esta transformación. Sus palabras, que mezclaban curiosidad científica con resonancia emocional, dieron credibilidad a la creencia de Amara de que el colgante era una llave para desbloquear un legado más profundo. Una conexión con un espíritu del desierto alguna vez reverenciado por la comunidad indígena local. La vida personal de Amara, alguna vez marcada por caminatas solitarias y una introspección tranquila, ahora rebosaba de un propósito renovado. Amigos y vecinos que siempre habían admirado su naturaleza gentil se encontraron atraídos por su narrativa en desarrollo. En un restaurante local, un amigo de toda la vida comentó: «Amara, tienes una manera de hacer que incluso los corazones más salvajes se sientan seguros. Nunca he visto nada como la forma en que este coyote, Sombra, como lo llamas ahora, te mira, como si finalmente viera un espíritu afín en ti». Su bondad genuina no solo había alterado el destino de Sombra, sino que también cambió la forma en que otros en la comunidad percibían el rostro a menudo duro del desierto. En el santuario de vida silvestre cercano, donde algunos voluntarios preocupados habían comenzado a documentar el progreso de Sombra, crecía un sentido de optimismo cauteloso. La directora del santuario, la doctora Elena Rivera, quien inicialmente había sido escéptica de cualquier interpretación mística, ahora reconocía que algo inusual estaba en juego. En todos mis años estudiando el comportamiento animal, comentó durante una reunión del personal, raramente he visto un caso en el que el comportamiento de un animal traumatizado cambie tan drásticamente en respuesta a un cuidado gentil y constante. Hay algo casi sagrado en esta transformación. Sus palabras, que mezclaban curiosidad científica con resonancia emocional, dieron credibilidad a la creencia de Amara de que el colgante era una llave para desbloquear un legado más profundo. Una conexión con un espíritu del desierto alguna vez reverenciado por la comunidad indígena local. Dentro del círculo íntimo de Amara, las reacciones fueron mixtas pero profundamente personales. Algunos de sus pares se maravillaron de su habilidad para empatizar con una criatura que muchos temerían. Una de sus amigas más cercanas, Lila, admitió con lágrimas en los ojos: «Solía pensar que el desierto no era más que un lugar donde sobrevivía el más apto, pero al verte con Sombra, he llegado a creer que incluso las almas más heridas pueden encontrar curación si se les da una oportunidad. Tu bondad está cambiando no solo su vida, sino nuestra comprensión de lo que significa cuidar». Estas conversaciones íntimas revelaron que el impacto de Amara se extendía mucho más allá de un solo encuentro. Había desencadenado un despertar más amplio de la compasión entre aquellos que se habían insensibilizado a las duras realidades de la vida. Incluso en los medios locales, donde las historias de animales salvajes a menudo se sensacionalizaban, comenzó a surgir una nueva narrativa. Periodistas que alguna vez habían descartado la historia como folclore, ahora publicaban piezas reflexivas explorando el poder transformador de la empatía. Un artículo destacado en un periódico regional resaltó los esfuerzos pacientes de Amara y la importancia simbólica del colgante, vinculándolo con antiguas leyendas de espíritus del desierto. Los lectores quedaron cautivados por la idea de que un solo acto de bondad genuina no solo podía sanar el corazón de un animal herido, sino también inspirar a toda una comunidad a repensar su relación con el mundo natural. Sin embargo, no todos estaban listos para abrazar estos cambios de inmediato. Algunos tradicionalistas y escépticos en la comunidad expresaron preocupación, temiendo que el misticismo que rodeaba la transformación de Sombra pudiera nublar el juicio racional. «Aprecio la bondad», comentó un lugareño en una reunión del pueblo, «pero debemos tener cuidado de no dejar que las emociones superen el sentido común. Los animales se mueven por instinto, no por bendiciones antiguas». Estas voces, aunque en minoría, subrayaron el conflicto interno continuo entre el pragmatismo moderno y un anhelo por la conexión espiritual
que las acciones de Amara habían reavivado. A medida que los días se convertían en semanas, Amara se encontró en el centro de un delicado acto de equilibrio. El colgante había desbloqueado una gama de respuestas emocionales, no solo en Sombra, sino en todos los que se encontraron con la historia. En casa, pasaba noches tranquilas leyendo su diario y revisando las notas que había hecho durante sus caminatas por el desierto, intentando descifrar el simbolismo detrás de cada gesto y cada chispa inesperada de luz. Con cada día que pasaba, el comportamiento de Sombra se volvía menos impredecible y más seguro. Comenzó a acompañar a Amara más lejos por los senderos del desierto, incluso aventurándose en áreas que alguna vez le habrían llenado de temor. Su confianza recién descubierta era un testimonio vivo del poder de la compasión para trascender las heridas más profundas. En conversaciones con ancianos locales, Amara aprendió que el concepto de un espíritu del desierto no era nuevo en esta parte del mundo. Muchos relataron antiguas historias en las que se creía que animales heridos llevaban bendiciones de la naturaleza, guiando a almas perdidas hacia la seguridad y la curación. Estas historias, alguna vez relegadas a cuentos para dormir, ahora resonaban con las experiencias vividas de aquellos que habían presenciado la transformación gradual de Sombra. La convergencia de folclore, experiencia personal y evidencia tangible cambió lentamente la narrativa de la comunidad, una en la que incluso las criaturas más salvajes tenían un lugar, y donde la bondad era una fuerza tan poderosa como cualquier ley natural. A medida que la comunidad se adaptaba a esta nueva comprensión, Amara se dio cuenta de que su rol había evolucionado de ser una cuidadora solitaria a convertirse en un catalizador para la curación comunitaria. A través de su empatía inquebrantable y su cuidado gentil, no solo había cambiado el destino de Sombra, sino que también había abierto una ventana para que otros redescubrieran el poder de la compasión. Las viejas heridas de miedo y negligencia comenzaron a sanar, un pequeño acto de bondad a la vez. A medida que pasaban las semanas y el vínculo entre Amara y Sombra se profundizaba, comenzaron a surgir nuevas capas de intriga y desafíos, complicando aún más la historia del coyote, una vez asustado. Lo que inicialmente parecía un cuento aislado de transformación, ahora se entrelazaba con subtramas que se tejían en el tejido más amplio de la comunidad y la antigua tradición del desierto. Una subtrama inesperada surgió cuando Amara se encontró con un naturalista solitario local llamado Mateo durante una de sus caminatas habituales. Mateo había pasado años estudiando los misteriosos ritmos del desierto y estaba bien versado en sus viejas leyendas, sobre un termo compartido de café en una pequeña cafetería al borde del camino. Reveló que rumores entre los grupos indígenas locales hablaban de un espíritu del desierto sagrado que aparecía en tiempos de profunda tristeza. Según Mateo, se creía que este espíritu otorgaba curación a almas heridas, tanto humanas como animales, y sus bendiciones estaban marcadas por la aparición de un colgante único, una reliquia muy parecida a la que Amara había encontrado cerca del antiguo árbol de mezquite. La revelación de Mateo insinuó que la transformación de Sombra podría ser parte de un fenómeno más grande, casi ritualístico, donde la naturaleza misma intervenía para reparar corazones rotos. Alrededor del mismo tiempo, Amara recibió una carta anónima deslizada bajo su puerta, escrita en una elegante caligrafía fluida, con una simple firma, El Guardián. La carta advertía que el desierto guardaba secretos más profundos de lo que nadie se atrevía a imaginar. La instaba a buscar un oasis oculto, un lugar que se decía era donde se reunían los espíritus del desierto, y donde podía presenciarse el verdadero poder de la bondad y la redención. La carta mencionaba que el oasis era conocido solo por unos pocos ancianos en la comunidad, y que aquellos tocados por su energía mística nunca olvidaban la experiencia. El mensaje misterioso dejó a Amara intrigada e inquieta, preguntándose si el oasis podría explicar no solo la confianza recién descubierta de Sombra, sino también ofrecer pistas sobre las tradiciones antiguas reflejadas en los símbolos del colgante. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a interesarse en el trabajo gentil de Amara con Sombra. Un columnista de un pequeño periódico, conocido por su fascinación con el folclore regional, publicó una serie de artículos evocadores sobre el milagro del desierto, relatando la historia de un coyote asustado que, a través de la bondad de una mujer, había comenzado a superar una vida de terror.
Estos artículos desencadenaron una ola de respuestas públicas. Algunos lectores compartieron sus propios recuerdos de infancia de encuentros con animales misteriosos del desierto, mientras que otros debatían si tales encuentros eran bendiciones del mundo natural o meras coincidencias. El discurso público atrajo nueva atención a la creencia antigua de que toda criatura, sin importar cuán herida o perdida estuviera, llevaba el potencial de transformación si se le daba una oportunidad. En paralelo, una voluntaria local de vida silvestre llamada Clara comenzó a documentar los movimientos de Sombra con su cámara. En varias ocasiones, Clara notó que Sombra parecía detenerse en el borde del desierto antes de aventurarse en claros abiertos, como si fuera atraído por una fuerza invisible. Intrigada por estos patrones, comenzó a colaborar con Amara, compartiendo sus fotos y observaciones, lo que agregó una capa tangible, casi científica, a la narrativa en desarrollo. Sus esfuerzos conjuntos no solo aumentaron el apoyo comunitario, sino que también proporcionaron pistas que sugerían un área específica en el desierto, rumoreada como el oasis oculto mencionado en la carta anónima, donde algo extraordinario podría estar ocurriendo. No todas las subtramas emergentes estaban llenas de esperanza. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad, inmersos en la tradición y cautelosos con las interpretaciones modernas del folclore antiguo, expresaron escepticismo. En reuniones del pueblo y en conversaciones casuales en el restaurante local, las voces advertían que tales interpretaciones místicas eran meras proyecciones fantasiosas de una necesidad desesperada de curación. Tal vez el coyote solo se está adaptando naturalmente a su entorno, argumentó un residente, y no deberíamos leer demasiado en ello. Estas contranarrativas crearon una tensión sutil en la comunidad, un debate entre aquellos que creían en el poder transformador de la compasión y las bendiciones antiguas, y aquellos que se adherían a una visión estrictamente científica de los procesos de la naturaleza. Complicando aún más las cosas fue el descubrimiento de un diario olvidado hace mucho tiempo en el ático de una casa de rancho cercana por un historiador local curioso. El diario, que databa de varias generaciones atrás, relataba historias de un guardián animal venerado que se creía aparecía en tiempos de dificultad, sirviendo como guía para almas perdidas. Las entradas estaban llenas de descripciones de rituales, símbolos y colgantes, muchos de los cuales tenían un sorprendente parecido con el artefacto que Amara había encontrado. Este documento histórico proporcionó un vínculo vital entre el presente y el pasado, sugiriendo que la aparición y transformación de Sombra eran parte de una tradición perdurable transmitida silenciosamente a través de generaciones. El hallazgo del historiador pronto se convirtió en un tema de discusión acalorada en círculos locales, profundizando aún más el misterio. En medio de estos eventos en desarrollo, Amara comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. Sus actos gentiles de bondad no solo habían cambiado el destino de Sombra, sino que ahora se veían como parte de un movimiento más grande, una revitalización de prácticas antiguas y un llamado a la curación comunitaria. Fue invitada a hablar en reuniones locales, compartiendo los pequeños milagros que había presenciado y exhortando a otros a abrir sus corazones al desierto. Aunque la atención a veces era abrumadora, Amara permaneció firme en su creencia de que cada acto de compasión podía desencadenar una reacción en cadena de renovación, tanto en el desierto como en los corazones de su gente. Así, mientras la comunidad lidiaba con perspectivas conflictivas y las capas de misterio se profundizaban, el viaje de Sombra del miedo a la confianza se convirtió en un símbolo de resistencia contra la negligencia y la crueldad. La convergencia de registros históricos, mensajes anónimos, testimonios personales y observaciones científicas tejió un tapiz de intriga que prometía revelar la verdadera naturaleza de la leyenda del espíritu del desierto. En este delicado equilibrio de esperanza y escepticismo, la bondad inquebrantable de Amara se convirtió en un faro, una luz guía para aquellos que buscaban significado en un mundo demasiado a menudo endurecido por la indiferencia. En las horas tranquilas tras el torbellino de nuevos descubrimientos, Amara se encontró enfrentando una mezcla turbulenta de emociones y una elección difícil. A medida que la historia de Sombra, el coyote solitario una vez asustado, continuaba desarrollándose, las implicaciones del colgante, la carta anónima y las leyendas locales revividas comenzaron a desafiar
no solo la comprensión de la comunidad sobre la naturaleza, sino también el sentido de propósito e identidad de Amara. Cada día, al aventurarse de nuevo en el desierto, Amara observaba cambios sutiles en el comportamiento de Sombra, que reflejaban las emociones contradictorias que giraban dentro de ella. Había momentos en que los ojos del coyote, alguna vez llenos de un miedo profundo, ahora brillaban con indicios de anhelo e incertidumbre, como si Sombra estuviera preguntando silenciosamente algo que Amara misma luchaba por responder. ¿Podían las antiguas bendiciones del espíritu del desierto realmente reparar una vida marcada por un terror implacable? En estos momentos tranquilos de reflexión bajo las imponentes formaciones rocosas, el corazón de Amara dolía con esperanza y temor. El peso del colgante en su palma, su superficie fresca y grabada con símbolos de antigüedad, servía como un recordatorio constante de que se le había confiado un legado mucho mayor que simplemente mostrar compasión a un animal herido. Dentro de su propio círculo íntimo, la respuesta a los eventos en desarrollo era igualmente compleja. Amigos y familiares, alguna vez simplemente apoyando su naturaleza gentil, ahora debatían las implicaciones de sus acciones. Algunos se maravillaban de la transformación que observaban en Sombra, mientras la criatura que alguna vez se encogía comenzaba a mostrar una confianza cautelosa en su presencia, mientras que otros cuestionaban si tales interpretaciones místicas eran meramente una proyección del propio deseo de Amara de encontrar significado en un mundo duro. Tal vez el coyote solo se está adaptando naturalmente al desierto, comentó un conocido escéptico durante una cena tranquila, y estás leyendo demasiado en ello. Esos comentarios dolían a Amara, ya que chocaban con la conexión personal profunda que sentía, como si el desierto mismo la hubiera elegido como un catalizador para la curación de Sombra. Al mismo tiempo, expertos locales en vida silvestre y activistas comunitarios comenzaron a discutir el significado más amplio de estos eventos. En tonos apagados, la doctora Elena Rivera, la directora del Santuario de Vida Silvestre, que alguna vez había abordado el caso con desapego clínico, ahora reconocía que la transformación de Sombra era inusual. Hay un elemento psicológico aquí, explicó durante una pequeña reunión en el santuario, que sugiere que el animal no solo está respondiendo a comida y refugio, está reaccionando a una intervención profunda, casi espiritual. Sus observaciones mesuradas dieron peso científico a lo que muchos en la comunidad comenzaban a percibir como algo trascendente. Sin embargo, incluso cuando estos expertos validaban la experiencia de Amara, admitían que tales fenómenos eran difíciles de cuantificar y a menudo malentendidos, dejando una tensión persistente entre el estudio empírico y la creencia mística. En línea, el blog de Amara se convirtió en un foro para emociones crudas y sin filtrar, mientras los lectores compartían sus propias historias de conexiones inesperadas con lo salvaje. Los comentarios variaban desde declaraciones llorosas de transformación personal hasta debates analíticos sobre la naturaleza de los espíritus del desierto en el folclore indígena. Un lector, publicando bajo el seudónimo Susurrador del Desierto, escribió: «Tu viaje con Sombra me recuerda que cada acto de bondad tiene el poder de despertar partes largamente dormidas de nuestras almas, como si el desierto mismo estuviera hablando a través de ti». Estas interacciones digitales no solo proporcionaron a Amara consuelo y validación, sino que también profundizaron su propia lucha interna. Comenzó a preguntarse si, al elegir este camino místico, estaba arriesgando su propio bienestar emocional, permitiéndose ser arrastrada por un ideal que podría difuminar la línea entre la esperanza y el pensamiento ilusorio. El propio comportamiento de Sombra continuaba reflejando este complejo juego de emociones. Había noches en que, a pesar de la seguridad ofrecida por la presencia gentil de Amara, el coyote vagaba por el borde de la duna, sentándose inmóvil como si escuchara recuerdos distantes. En esos momentos, Amara sentía el tormento interno de Sombra tan tangiblemente como el suyo propio. Cada temblor de su cuerpo era un testimonio silencioso de años de aislamiento y miedo, y cada suave roce contra su mano una súplica por curación. Era una danza delicada, de confianza, donde cada pequeño paso hacia la vulnerabilidad era duramente ganado y cargado con el potencial de alegría y dolor renovado. La comunidad también no estaba inmune a estas corrientes subyacentes. En foros locales y en reuniones del pueblo, los debates se intensificaban sobre la verdadera naturaleza del fenómeno. Algunos argumentaban que presenciar a un coyote asustado, luego transformándose lentamente, era evidencia de una intervención milagrosa
por parte de la naturaleza, una señal de que incluso las criaturas salvajes podían ser redimidas a través de la compasión. Otros sostenían que la transformación no era más que una adaptación natural, advirtiendo contra la sobreinterpretación. Estos discursos públicos complicaban aún más los dilemas internos de Amara. Se encontraba atrapada entre el deseo de abrazar el significado más profundo de sus encuentros y la necesidad de permanecer anclada en las realidades prácticas de la vida. En medio de estas voces contradictorias, Amara a menudo se retiraba a la soledad del desierto, donde el suave susurro del viento y el distante goteo de un manantial le permitían reflexionar sobre su viaje. En la quietud del crepúsculo, se preguntaba si su creencia en el espíritu del desierto era un mito reconfortante o una verdad profunda esperando ser plenamente realizada. Cada paso por el camino familiar, cada momento tranquilo pasado y con Sombra a su lado, se convertía en una meditación sobre el poder transformador de la bondad y el riesgo de perderse en la búsqueda de significado. En última instancia, estas complejas interacciones entre Amara, Sombra, sus amigos escépticos y la comunidad más amplia formaron un mosaico de dilemas emocionales, tan intrincado como los símbolos antiguos en el colgante que ahora atesoraba. La obligaron a enfrentar la realidad de que la curación no era un proceso lineal, sino un laberinto de alegría, dolor, esperanza y duda. En ese laberinto, el viaje mismo, marcado por cada paso tentativo y valiente, tomado junto a un alma herida, se convirtió en un testimonio de la verdad atemporal, de que incluso los corazones más asustados podían aprender a confiar y, en última instancia, a amar. En los días que siguieron, con la lucha interna de Amara intensificándose y el creciente coro de voces comunitarias, se encontró en el centro de una confrontación inevitable. La evidencia de la transformación de Sombra, el misterioso colgante y los mensajes crípticos que insinuaban un espíritu del desierto antiguo convergieron en un momento final y poderoso de ajuste de cuentas, para ella y para la comunidad que había comenzado a verla como un faro de esperanza. Un día nublado, mientras el desierto exhalaba una niebla pesada, Amara recibió una invitación a una reunión especial en el centro comunitario local, un foro convocado por ancianos locales, expertos en vida silvestre y defensores determinados a discutir las implicaciones más profundas de los eventos recientes. La reunión prometía ser un crisol para las muchas preguntas que habían surgido. ¿Era el cambio de Sombra simplemente una adaptación natural o la manifestación de una bendición antigua? ¿Podría el colgante ser realmente una llave para desbloquear un legado sagrado? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para el futuro de la relación de la comunidad con la naturaleza? Mientras la sala se llenaba con una mezcla de voces escépticas y creyentes apasionados, Amara subió al escenario con Sombra a su lado, sus ojos una vez temblorosos ahora reflejando una calma incierta. Comenzó a relatar su viaje, su primer encuentro cauteloso con el coyote asustado, el descubrimiento del colgante bajo el antiguo árbol de mezquite y la transformación gradual que había presenciado, mientras su bondad constante derretía el miedo profundamente arraigado de la criatura. Su voz, tranquila pero inquebrantable, llenó la sala con una fuerza gentil que captó la atención. Creo que todo ser vivo lleva el potencial de redención, dijo, y que a veces el acto más pequeño de bondad puede despertar fuerzas que nunca supimos que existían. Sus palabras resonaron profundamente, provocando asentimientos y susurros de acuerdo entre muchos en la audiencia. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando la señora Talia, la respetada anciana conocida por su profundo conocimiento del folclore indígena, se levantó para hablar. Su voz, cargada con la gravedad de los años, evocó antiguas historias de espíritus del desierto que aparecían en tiempos de necesidad desesperada, ofreciendo protección y esperanza. Hubo un tiempo, entonó, en que nuestros ancestros creían que una criatura herida tocada por una mano de compasión se convertiría en un símbolo de renovación. Veo en Sombra no solo las cicatrices del miedo, sino la promesa de un nuevo comienzo. Sus palabras, impregnadas de tradición, unieron lo místico y lo tangible, instando a la asamblea a abrazar la posibilidad de que el trabajo de Amara podría ser una revitalización de una conexión largamente olvidada entre la humanidad y el desierto.
En medio de las discusiones, la doctora Rivera, del Santuario de Vida Silvestre, presentó informes detallados sobre el progreso de Sombra. Sus datos mostraban que las mejoras físicas y de comportamiento del coyote eran extraordinarias, superando con creces lo que podría esperarse de una mera adaptación natural. La transformación de este animal, declaró, apunta a un proceso de curación profundo, tal vez incluso espiritual, como si la esencia misma del desierto estuviera trabajando para restaurar lo que se había perdido. Sus hallazgos dieron peso científico a las interpretaciones místicas, desencadenando un debate animado sobre la intersección de la evidencia empírica y la tradición antigua. Sin embargo, no todas las voces en la sala estaban convencidas. Un grupo de funcionarios locales y algunos miembros pragmáticos de la comunidad argumentaron que, aunque la historia era sin duda conmovedora, era crucial mantenerse anclados en la realidad. No podemos basar nuestras políticas futuras únicamente en el folclore, advirtió un oficial. Debemos asegurarnos de que nuestras acciones estén guiadas por la ciencia sólida y resultados comprobados. Esta insistencia en la practicidad creó un conflicto palpable, enfrentando la gobernanza moderna contra el llamado atemporal a la empatía y la curación holística. Mientras el debate se intensificaba, el corazón de Amara latía con determinación y vulnerabilidad. Sabía que la decisión tomada en esta sala no solo moldearía su propio destino, sino que también influiría en todo el enfoque de la comunidad hacia la compasión y la justicia. Con una respiración profunda y estabilizadora, propuso un plan audaz, una iniciativa unida que honraría el legado antiguo sugerido por el colgante y el espíritu del desierto, mientras también abrazaba medidas prácticas para asegurar el bienestar de la vida silvestre, local y las personas vulnerables. No podemos permitir que la crueldad y la negligencia continúen sin control, suplicó. Pero también debemos reconocer que la curación, ya sea en las criaturas de la naturaleza o en nuestra comunidad, requiere más que castigo. Exige comprensión y una disposición a cerrar la brecha entre nuestro pasado y presente. Su propuesta preveía la creación de un grupo de trabajo dedicado que colaboraría con expertos en vida silvestre, historiadores locales y líderes comunitarios para investigar y documentar más a fondo estos fenómenos. El grupo de trabajo no solo buscaría responsabilidad para aquellos responsables de actos de negligencia, sino que también se enfocaría en iniciativas para proteger y rehabilitar la vida silvestre vulnerable, asegurando que las generaciones futuras pudieran aprender de estos eventos. La sala quedó en silencio mientras sus palabras se asentaban. En ese momento decisivo y cargado, quedó claro que la visión de Amara no era solo un sueño idealista. Era un llamado a la acción que prometía reformular el enfoque de la comunidad hacia la justicia y la compasión. Tras una larga pausa reflexiva, la asamblea comenzó a sentir en acuerdo. Incluso los oficiales más escépticos parecían ablandarse ante una propuesta tan equilibrada e integradora. Con la propuesta del grupo de trabajo, aceptada por la comunidad, un suspiro colectivo de esperanza cautelosa llenó el aire. La confrontación, una vez cargada de tensión y división, ahora se había volcado hacia un futuro donde la empatía y la responsabilidad podían coexistir. El viaje de Amara con Sombra no solo había cambiado el destino de un coyote asustado, sino que había encendido una chispa de transformación que alcanzó el corazón mismo de la comunidad. En las semanas siguientes a esa reunión que cambió la vida, mientras Amara continuaba nutriendo el frágil vínculo con Sombra, comenzaron a surgir nuevas capas de intriga y complejidad, tejiendo su viaje personal en el tapiz más amplio de la memoria comunitaria y el folclore antiguo. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad, pronto se manifestó como un catalizador para un cambio más profundo, no solo en el comportamiento de Sombra, sino también en los corazones y mentes de aquellos que vivían junto al desierto. Una mañana fría, mientras Amara tomaba su caminata habitual por los senderos sinuosos del desierto, se encontró con una vieja herbolaria llamada Señora Nia, conocida desde hace mucho por su profundo conocimiento de las tradiciones locales. Sobre una taza compartida de té caliente en una pequeña cabaña del desierto, la señora Nia confesó que recientemente había observado un comportamiento animal inusual en el desierto. «Hay un cambio en el aire», dijo la señora Nia en voz baja.
Es una señal de que el viejo espíritu del desierto podría estar despertando de nuevo. He visto el brillo de símbolos sagrados en el rocío de los cactus y he escuchado el tenue susurro de la naturaleza llamando a la renovación. Sus palabras resonaron con Amara, reforzando su creencia de que la transformación de Sombra era parte de un ciclo mucho más antiguo, casi místico, un legado de curación transmitido a través de generaciones en el folclore indígena. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores en la comunidad local sobre un artista solitario llamado Diego, conocido por sus evocadoras pinturas del desierto y las emociones ocultas de la naturaleza. Diego había completado recientemente una serie de lienzos inspirados en sus propios encuentros con el desierto, y una pintura en particular que representaba a un coyote asustado gradualmente bañado en luz suave. Mientras se acercaba a una figura compasiva, capturó la esencia de lo que Amara había experimentado con Sombra. Cuando la pintura se exhibió en una pequeña galería local, suscitó una respuesta profunda de los visitantes. Muchos notaron que parecía reflejar la historia del despertar del espíritu del desierto en el corazón de la oscuridad. La obra de arte no solo validó la experiencia de Amara, sino que también desencadenó un diálogo sobre la interconexión del arte, la naturaleza y la curación, una conversación que unió tanto a escépticos como a creyentes. Mientras tanto, el blog de Amara, donde documentaba sus encuentros con Sombra y los sutiles cambios en el desierto, comenzó a atraer a una audiencia más diversa. Lectores de pueblos cercanos compartieron sus propias historias de encuentros con animales misteriosos y momentos inexplicables de bondad desde lo salvaje. En una publicación de un usuario llamado Ecos de Arena, relataron cómo, durante una crisis personal, un halcón perdido había aparecido y, a través de una serie de gestos gentiles, los llevó a un momento profundo de autodescubrimiento. Estas historias compartidas, llenas de emoción y percepciones sorprendentes, ayudaron a tejer una narrativa más amplia de esperanza y transformación que se extendía mucho más allá de la propia experiencia de Amara. A medida que la narrativa ganaba impulso, un historiador local llamado Señor Salazar, cuyos antepasados habían preservado el folclore de los guardianes animales durante generaciones, contactó a Amara y la invitó a participar en un taller comunitario en la Sociedad Histórica del pueblo. Allí, ancianos y académicos se reunieron para discutir las antiguas tradiciones que alguna vez habían guiado a la gente local. El señor Salazar presentó manuscritos antiguos y fotografías desvaídas que documentaban la aparición de animales sagrados durante tiempos de conflicto comunitario, historias que paralelizaban el viaje de Sombra. Estas leyendas, como explicó, hablaban de un tiempo en que la naturaleza y la compasión humana estaban entrelazadas. El espíritu del desierto no era solo un mito, sino una promesa viva de que incluso en nuestros momentos más oscuros, un solo acto de bondad podía reparar lo que se había roto. Sus palabras añadieron profundidad histórica al trabajo de Amara, y por primera vez vio sus esfuerzos no como incidentes aislados, sino como parte de un legado perdurable al que la comunidad estaba despertando lentamente. Sin embargo, no todas las respuestas fueron igualmente cálidas. Algunos lugareños permanecieron escépticos, advirtiendo contra poner demasiada fe en lo que veían como mera adaptación natural. Los animales están destinados a sobrevivir, afirmó un residente en una discusión del ayuntamiento. Es natural que una criatura herida se vuelva más mansa con el tiempo. Debemos tener cuidado de no romantizar los instintos de la naturaleza. Estas voces de escepticismo crearon una tensión sutil, un recordatorio de que mientras muchos se inspiraban en la narrativa de transformación, otros temían que tales interpretaciones pudieran distorsionar las duras realidades del desierto. En medio de estas perspectivas variadas, Amara comenzó a lidiar con sus propios desafíos internos. Tarde en la noche, sentada en su escritorio, bajo la suave luz de una lámpara, reflexionaba sobre la importancia de su viaje con Sombra. Los recuerdos de su propia infancia, cuando se había sentido aislada e incomprendida, emergían, mezclándose con el presente. Se dio cuenta de que su empatía por Sombra no era solo un acto de bondad, sino una búsqueda profundamente personal, para sanar viejas heridas y reclamar un sentido de propósito que había estado enterrado bajo el peso de la vida diaria durante mucho tiempo. Cada entrada en el diario se convirtió en una reflexión sobre el poder transformador de la compasión.
una promesa tranquila de que incluso los corazones más heridos podían aprender a confiar y amar de nuevo. En paralelo, las discusiones en las redes sociales continuaban floreciendo, creando una comunidad digital de personas que compartían experiencias similares. En una publicación conmovedora, un usuario llamado Sanador del Desierto describió cómo un encuentro fortuito con un animal herido había llevado a una revelación personal y una reevaluación de creencias arraigadas. Estas narrativas vívidas e interconectadas, teñidas tanto de esperanza como de dificultades, subrayaron la idea de que el desierto tenía una manera de llegar a aquellos dispuestos a escuchar. Amara encontró consuelo en estas conexiones, dándose cuenta de que su viaje con Sombra era parte de un movimiento mucho más grande, un despertar colectivo al poder gentil de la bondad, en un mundo a menudo oscurecido por la negligencia. Así, mientras el tapiz de subtramas continuaba desarrollándose, con el folclore antiguo, el escepticismo moderno, la introspección personal y el diálogo comunitario convergiendo, la historia de Sombra y Amara crecía cada vez más intrincada e inspiradora. Los desafíos que enfrentaban no eran meros obstáculos, sino peldaños hacia una comprensión más profunda y compartida de lo que significaba sanar y ser sanado por el mundo natural. La transformación del coyote asustado se convirtió en un faro para el cambio, un símbolo de que en el corazón de incluso el desierto más despiadado yacía el potencial para la esperanza y la redención. A medida que pasaban las semanas, la transformación gentil de Sombra comenzó a despertar emociones conflictivas, no solo en Amara, sino en toda la comunidad local. Lo que había comenzado como un viaje personal y tranquilo hacia la curación, ahora desenterraba viejas heridas, desafiaba creencias profundamente arraigadas y desencadenaba debates acalorados sobre la verdadera naturaleza de la bondad en el desierto. En una reunión comunitaria, convocada por ancianos locales y entusiastas de la vida silvestre, las voces se alzaron mientras los residentes compartían sus propias experiencias de dificultades y momentos inesperados de compasión en la naturaleza. Muchos hablaron de guardianes animales del folclore, criaturas que alguna vez aparecieron en tiempos de gran desesperación personal o comunitaria, para traer consuelo y esperanza. Estas historias resonaron profundamente con aquellos que habían presenciado el cambio gradual de Sombra, reforzando la noción de que su transformación podría ser más que una rareza de la naturaleza, podría ser el cumplimiento de una promesa antigua. Sin embargo, no todos estaban listos para abrazar esta interpretación mística. Un grupo de lugareños pragmáticos argumentó que el cambio de Sombra era simplemente una respuesta natural al cuidado constante. Los animales se adaptan y sanan, insistió un residente, y aunque la bondad de Amara es encomiable, no deberíamos atribuirle un significado sobrenatural a lo que es esencialmente un proceso biológico. Sus voces reflejaban un escepticismo moderno que había dominado durante mucho tiempo el discurso público, advirtiendo que romantizar la naturaleza podría oscurecer las duras realidades de la vida en el desierto. Mientras tanto, Amara lidiaba con su propio tormento interno. Cada encuentro con Sombra le recordaba los miedos profundamente arraigados que alguna vez habían gobernado su vida, y tal vez la suya propia. En momentos tranquilos, reflexionaba sobre la soledad de su infancia y el aislamiento que alguna vez la había definido, preguntándose si su empatía por el coyote era tanto sobre sanar sus propias heridas como sobre salvarlas de él. Estas luchas introspectivas la hacían tanto determinada como vulnerable, mientras comenzaba a cuestionar si abrazar un legado tan etéreo podría llevarla a un territorio emocional inexplorado. Sumándose a la tensión, los medios locales recogieron la historia, encendiendo una tormenta de debate. Titulares sensacionalistas proclamaban «Del miedo a la confianza, el milagro del coyote asustado», mientras columnas de opinión debatían si tales transformaciones eran una intervención milagrosa de un espíritu del desierto o simplemente el resultado predecible del cuidado compasivo. La atención mediática polarizó aún más la opinión pública. Algunos elogiaron a Amara como una salvadora moderna del desierto, mientras que otros descartaron la narrativa como fantasiosa y poco científica. Esta atención mediática llevó a los funcionarios locales a opinar con un pequeño grupo de legisladores, argumentando que a pesar de los aspectos conmovedores de la historia, la región necesitaba estrategias realistas de manejo de la vida silvestre. En medio del ruido externo, llegó un punto de inflexión significativo.
cuando Amara fue visitada inesperadamente por el señor Salazar, el respetado anciano, conocido por su profunda comprensión de las tradiciones indígenas. El señor Salazar había sostenido durante mucho tiempo que el desierto guardaba secretos y que la gente local había reverenciado a los espíritus del desierto durante generaciones. En un tono grave pero gentil, le dijo a Amara: «He visto señales en la tierra que hablan de un tiempo en que el desierto no era un lugar de miedo, sino un lugar de curación. Tu trabajo con Sombra puede no ser un encuentro casual. Podría ser la revitalización de un vínculo antiguo entre la humanidad y la naturaleza». Sus palabras resonaron con muchos en la comunidad que habían crecido con cuentos de guardianes animales, validando la convicción interna de Amara de que el colgante y la transformación de Sombra no eran meras coincidencias, sino ecos de un legado sagrado. A medida que las palabras del señor Salazar se extendían por los círculos locales, una facción tranquila pero determinada de la comunidad comenzó a formarse alrededor de la idea de restaurar el equilibrio en el mundo natural. Defensores de la vida silvestre, inspirados por el potencial de las tradiciones antiguas para informar las prácticas modernas de conservación, comenzaron a organizar discusiones sobre cómo integrar estas viejas creencias con las prácticas contemporáneas de manejo de la vida silvestre. Argumentaron que la transformación de Sombra era un símbolo de la capacidad de renovación del desierto, un recordatorio vivo de que incluso los corazones más asustados podían ser sanados por la bondad. Las narrativas conflictivas, desde explicaciones científicas hasta interpretaciones místicas impregnadas de folclore, alcanzaron su cenit durante una reunión particularmente intensa en el ayuntamiento. La sala zumbaba con un debate acalorado, mientras residentes, activistas y funcionarios chocaban sobre el significado del viaje de Sombra. «Esta historia no se trata solo de un coyote», declaró un orador apasionado. «Se trata del poder transformador de la empatía y la promesa de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la naturaleza ofrece una oportunidad para la redención». En contraste, un miembro del consejo local advirtió: «Debemos permanecer anclados en la realidad. Aunque esta transformación es notable, no podemos dejar que la sentimentalidad dicte la política o nuble nuestro juicio sobre el comportamiento natural de la vida silvestre». En esta atmósfera cargada, Amara tomó una respiración profunda y compartió sus reflexiones personales, su voz llena de humildad y resolución. Habló de la evolución de su relación con Sombra, desde sus primeros encuentros cautelosos, hasta la construcción gradual de confianza, y finalmente, hasta la profunda realización de que había sido un viaje compartido de curación. Cada vez que veía una chispa de confianza en sus ojos, sentía mi propio corazón sanando. Dijo en voz baja: «Sombra me enseñó que la bondad no es solo un acto pasajero, es una fuerza que puede cambiar destinos». Su testimonio sincero ablandó a algunos de los escépticos más endurecidos en la sala. A medida que el debate continuaba, llegó un correo electrónico anónimo, haciendo eco de un mensaje atemporal de renovación y exhortando a la comunidad a abrazar el legado antiguo. «El desierto aún guarda secretos. En el corazón del miedo yace la semilla de la esperanza. Deja que la bondad sea tu guía y presenciarás el renacimiento de lo salvaje». Esta nota conmovedora, combinada con las voces colectivas en la sala, marcó un punto de inflexión. Quedó claro que la comunidad estaba al borde de una decisión, ya sea descartar las interpretaciones místicas y adherirse a una visión estrictamente empírica de la naturaleza, o abrir sus corazones a la posibilidad de que la compasión pudiera trascender el tiempo y sanar incluso las cicatrices más profundas. En este momento crucial, mientras las voces se alzaban y las emociones se encendían, el destino de la comunidad y del viaje de Sombra parecía estar en la balanza. El conflicto no resuelto entre la racionalidad y la empatía, la modernidad y la sabiduría antigua, preparó el escenario para una resolución final y climática de la historia. Pasaron los días, y el desierto comenzó a resonar con los susurros renovados del folclore antiguo. Amara sintió que había llegado el momento de una confrontación final. La transformación de Sombra era ahora innegable. La criatura que alguna vez temblaba de miedo, ahora se movía con una confianza cautelosa, sus ojos reflejando una esperanza frágil nutrida por la bondad incesante de Amara. Sin embargo, esta victoria personal estaba entrelazada con un desafío más amplio: cómo reconciliar la revitalización mística de las leyendas del espíritu del desierto
con las realidades pragmáticas del mundo moderno. Una mañana fresca y clara, mientras una niebla plateada cubría el suelo del desierto, Amara organizó una pequeña reunión en la duna donde ella y Sombra habían compartido tantos momentos tranquilos. Invitados estaban ancianos locales, expertos en vida silvestre y figuras comunitarias que habían seguido su viaje con creciente admiración. La duna, con su antiguo árbol de mezquite, erguido como un centinela silencioso en lo alto, se convirtió en un espacio sagrado donde las viejas leyendas se fusionaban con la realidad viva de un coyote herido, pero en proceso de curación. Mientras el grupo se acomodaba en un círculo de bancos de piedra desgastados, bajo las ramas extendidas, un silencio pesado se asentó sobre la reunión. Amara, sosteniendo el colgante que había encendido su viaje, comenzó a hablar. «He presenciado algo extraordinario», dijo, su voz temblando ligeramente pero inquebrantable. La transformación de Sombra no es solo un producto de la curación natural, es una señal de que incluso las almas más asustadas pueden ser tocadas por la bondad, de que las antiguas tradiciones de los espíritus del desierto aún viven en este desierto. Sus palabras conmovieron los corazones de los presentes. Algunos asintieron en acuerdo silencioso, mientras que otros intercambiaron miradas curiosas, atrapados entre el escepticismo y el asombro. En ese momento, el señor Salazar, el sabio anciano que había preservado durante mucho tiempo las tradiciones de la tierra, se levantó para hablar con una calma deliberada. Relató las viejas leyendas transmitidas por su familia, historias de un espíritu del desierto que aparecía en tiempos de gran tristeza para guiar y sanar. Nuestros ancestros creían, entonó, que todo ser vivo lleva una chispa de lo divino, y que el desierto, en su infinito misterio, puede sanar incluso las heridas más profundas a través de la compasión. Lo que has visto con Sombra es una manifestación de esta verdad perdurable. Sus palabras, cargadas de tradición y tiempo, resonaron profundamente con muchos en el círculo. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar una interpretación tan mística. Una bióloga local y experta en vida silvestre, la doctora Clara Méndez, ofreció una objeción cautelosa. Aunque admiro el impacto emocional de lo que has experimentado, debemos tener cuidado de no atribuir explicaciones sobrenaturales, donde las naturales podrían ser suficientes, dijo. Los animales sanan y se adaptan naturalmente, y aunque la bondad puede ciertamente ayudar a la recuperación, deberíamos basar nuestra comprensión en hechos observables. Su tono mesurado, aunque respetuoso, destacó la tensión continua entre la ciencia y el mito, una tensión que había dividido a la comunidad desde el principio. A medida que el debate se intensificaba, Amara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que la decisión tomada en esta duna podría establecer el tono de cómo la comunidad honraría tanto su pasado como su futuro. Sosteniendo el colgante cerca de su corazón, propuso un plan audaz, la creación de una iniciativa comunitaria que uniría la reverencia tradicional con los esfuerzos modernos de conservación. No elijamos entre mito y ciencia, instó, sino dejemos que coexistan. Podemos crear el Proyecto Guardián, un programa para proteger no solo nuestra vida silvestre, sino también la sabiduría antigua que estas criaturas encarnan. Al hacerlo, honramos el legado de nuestros ancestros y aseguramos que la compasión guíe nuestras acciones hacia adelante. Su propuesta recibió una respuesta mixta. Algunos miembros de la comunidad permanecieron escépticos, expresando preocupación de que apoyarse en leyendas antiguas podría distraer de las medidas prácticas de conservación. Otros se conmovieron por la pasión de Amara y los cambios visibles en Sombra, abrazando la idea. «Esta es nuestra oportunidad», exclamó un activista, «de transformar la relación de nuestra comunidad con la naturaleza y demostrar que la bondad no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que puede sanar y unir». La discusión se calentó, con voces alzándose en fervor y cautela, hasta que comenzó a formarse un consenso tranquilo. La comunidad acordó formar un grupo de trabajo para supervisar tanto la protección de la vida silvestre local como la documentación de estas experiencias místicas, asegurando que tanto la ciencia moderna como la sabiduría antigua tuvieran su lugar legítimo. Un guardabosques local, que había observado silenciosamente desde el borde de la reunión, dio un paso adelante. Su viaje de un ejecutor desapegado a un guardián compasivo dio a sus palabras una rara autoridad. «He visto con mis propios ojos lo que sucede cuando dejamos que la compasión nos guíe», dijo en voz baja. «Y creo que unir nuestro conocimiento tradicional con las prácticas modernas puede conducir a un futuro donde cada vida sea valorada».
Se lo debemos a Sombra y a cada criatura que llama hogar a este desierto. Crear un legado de cuidado y respeto. Sus palabras unieron lo analítico y lo emocional, y lentamente, incluso las voces más escépticas en la sala comenzaron a asentir en acuerdo. En ese momento cargado, mientras la niebla se levantaba lentamente del suelo del desierto, la decisión de la comunidad quedó clara. Formarían la Iniciativa Guardián, un esfuerzo colaborativo para proteger la vida silvestre del desierto, documentar sus misterios y fomentar un espíritu de compasión que trascendiera el tiempo. Esta iniciativa no solo serviría como una respuesta directa a la crueldad que había sido tan crudamente revelada, sino también como un faro para la comunidad, una promesa de que ningún acto de bondad, por pequeño que fuera, sería olvidado jamás. Mientras la reunión llegaba a su fin y la multitud reunida se dispersaba en el abrazo tranquilo del desierto, Amara permaneció sentada bajo el antiguo árbol de mezquite. En esa soledad serena, con Sombra acostado tranquilamente a sus pies, se permitió un momento para reflexionar. Se dio cuenta de que esta confrontación final había sido más que una batalla de ideas. Fue un viaje de transformación personal y despertar comunitario. La elección tomada en esa duna resonaría durante años por venir, recordando a todos que el poder de la compasión no conoce límites temporales y que incluso los corazones más asustados pueden aprender a confiar y sanar. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje de transformación y esperanza. Si la increíble historia de Amara y Sombra ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Te invitamos a reflexionar sobre cómo un solo acto de bondad puede cambiar una vida y cómo abrazar tanto lo viejo como lo nuevo puede crear un futuro de compasión y unidad. Mantente atento a más historias inspiradoras que celebren el vínculo inquebrantable entre la humanidad y el mundo natural. Sigamos difundiendo juntos el mensaje de esperanza y curación.